Bueno, bienvenidos a un nuevo taller de la Federación de Izquierda Unida en el Exterior, un taller dentro del ciclo de formación en el exterior en el que vamos a hablar sobre emigración y feminismo con Nerea Fernández, portavoz de Izquierda Unida en el Exterior y residente en Dublín, y Norma Lorenzo, coordinadora de Izquierda Unida, de la Asamblea de Izquierda Unida en Berlín, y bueno, residente en Berlín. Solamente mencionaros brevemente que bueno, este es un nuevo taller dentro del ciclo que estamos organizando durante este confinamiento exterior que estamos viviendo, y bueno, en estos talleres hemos tratado temas muy diversos desde marxismo, filosofía, modelo agrario, Europa, y podéis ver todos los vídeos de los anteriores talleres en nuestra página de Facebook. Y bueno, solamente comentaros también que el próximo miércoles 29 de abril estaremos hablando en esta misma página de Facebook sobre vivienda. Y nada, os invitamos a este taller que luego recordaremos, y ahora ya doy la palabra a mis compañeras y un placer poder escucharos sobre este tema, emigración y feminismo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, Norma y yo habíamos pensado hacer esta charla porque en septiembre del año pasado estuvimos precisamente hablando sobre feminismo y emigración en la Federwoman en París. Y bueno, fue una charla que la verdad es que es muy interesante por el tema de, siempre estamos hablando un poco de manera global y general de feminismo y inmigración, pero es que nosotras vivimos eso en el día a día. Además, da la casualidad que tanto Norma como yo trabajamos en el sector cuidados, que es un sector completamente precarizado y porque está feminizado. Y bueno, queríamos hablaros un poquito sobre este tema hoy, teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo con el tema del coronavirus y demás, y cómo las trabajadoras de nuestro sector seguimos estando igual de explotadas, pero además de una manera un poco más específica con este tema del coronavirus, porque bueno, ya lo iremos hablando en los siguientes bloques, pero bueno, Norma es nuestra coordinadora de Izquierda Unida Berlín y lleva en Alemania. ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania, Norma? Pues llevo en Alemania 7 años, vine en 2013. Un montón, sí. Llegué precisamente como au pair, por eso en verdad es muy interesante hablar de esto también desde una perspectiva más personal, porque realmente lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en nuestras carnes, el trabajar como inmigrantes, mujeres, y además en el sector cuidados, que es lo que decía Nerea, que es una lucha constante porque aparte de estar completamente, bueno, precarizado, es que además hay una completa falta de respeto en general hacia este sector, ¿no? Que no sé si te ha pasado, Nerea, pero incluso a mí misma me ha pasado de sentir hasta vergüenza de cuando me preguntaban de qué trabajas, y yo decir, bueno, soy nani, pero en verdad estoy estudiando otra cosa, en verdad yo me dedico a otra cosa, lo estoy haciendo temporal. Es como, ¿sabes?, el propio sistema que nos hace incluso sentir vergüenza de algo tan importante como son los cuidados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con tanto Norma como yo hemos sido au pairs también. Luego os contaremos un poquito también nuestra experiencia, que creo que tenemos bastantes historias que contar. Para un libro. Sí. Y bueno, queríamos hacer esta charla un poco más distendida. Lo que hemos estado haciendo en la formación de exterior han sido, pues eso, charlas muy elaboradas y demás, pero teniendo en cuenta que tanto Norma como yo lo vivimos, queremos contaros también un poco nuestra experiencia. Y es curioso porque el tema de las mujeres migrantes y el sector cuidados, leí en estos días una estadística que dice que de las personas que se dedican al sector cuidado, la gran mayoría son migrantes. Muchas de estas, cuando venimos a estos países, aparte de primero muchas veces que no tenemos el idioma y demás, acceder a estos puestos de trabajo es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque están muy mal pagados y la gente local no quiere trabajar en esto. Además que son trabajos bastante duros en algunos momentos, sobre todo cuando te dedicas más al cuidado de geriatría y demás, o limpiadoras.
Y bueno, con los niños también tenemos nuestros problemas y sobre todo con los padres. También. Pero eso, queríamos comentaros un poco que siguiendo un poco las teorías marxistas y las teorías feministas, se ve al Estado como totalmente masculino. Es decir, los estudios dominantes que hay sobre las migraciones y las estadísticas siempre ponen de perfil a los hombres cuando las estadísticas nos dicen que son las mujeres las que más migran, que somos nosotras las que ocupamos el perfil migrante. Además, mujeres de todos los backgrounds, de todos los ámbitos, tanto laborales como de estudios y demás. Aparte que tenemos que decir que tanto Norma como yo somos privilegiadas en el sentido que estamos en Europa, aún así, aunque hayamos migrado, tenemos papeles, tenemos un pasaporte, pero hay otras muchas trabajadoras migrantes que vienen con una visa de un par de años y luego se quedan en el país completamente indocumentadas y esto supone que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda, pero es que no solo eso, ni siquiera acceder a tener un médico o cualquier cosa. Entonces, también queremos decir un poco esto, que somos conscientes también que dentro de nuestra precarización tenemos privilegios por seguir en Europa y tener documentación. No todas las mujeres migrantes pueden contar esto y bueno, queríamos comentar eso también. Decía un poco que el capitalismo también se nutre un poco, se basa en los trabajadores migrantes y sobre todo en las mujeres, que al fin y al cabo somos las que sostenemos con el sector cuidado el sistema que vivimos. Claro, las relaciones de género y demás del patriarcado y global son un factor clave para determinar la oportunidad de las mujeres para migrar, es decir, el tipo de trabajo que está disponible, el destino final y los riesgos que conlleva. Entonces, al tener este tipo de cosas tenemos un problema y es que en las estadísticas no aparecemos. Cuando no aparecemos en las estadísticas, los estudios no nos muestran y si los estudios no nos muestran, no se pueden hacer ayudas o protección al sector cuidados y a las mujeres migrantes. Sobre todo con el servicio doméstico también y demás. Y bueno, decíamos eso, la doble invisibilidad y luego también que es un poco una triple discriminación porque somos mujeres, migrantes y trabajadoras. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el tema de las au pairs, quizás Norma nos puede contar un poco más. Por ejemplo, aquí en Irlanda no está regulado y en Alemania creo que sí, pero un poco así. Si nos puedes contar un poco sobre tu caso. En Alemania está regulado en el sentido de que tú puedes hacer un contrato, y esto hablando, por ejemplo, si no necesitas un visado. Haces un contrato que en realidad es un acuerdo entre la familia y la au pair. En el contrato, bueno, aceptas trabajar 35 horas a la semana, que pensándolo bien ya es mucho, ya es un trabajo de jornada completa, y por el cual tú recibes 260 euros al mes, que es nada, honestamente. O sea, sí es verdad que puede ser un impulso para empezar, y poco más. El problema no es ese, el problema viene que, bueno, ser au pair es más un intercambio cultural, es querer empezar en un nuevo país, el poder aprender un idioma y se vende mucho el de, bueno, acoger un nuevo miembro en la familia. Esto no es así nunca. Esto es, o sea, yo he sido au pair durante 2 años en 5 casas diferentes. Puedo decir que he tenido una experiencia buena donde realmente me he sentido parte de la familia y apreciada y la verdad que les he querido muchísimo. Pero lo demás ha sido una vergüenza y ha sido como abuso tras abuso. Realmente no trabajas las 35 horas, no es ningún intercambio cultural, pasas a ser una asistente a 24 horas. Una au pair se tiene que ocupar de los niños y al final acabas haciendo cosas que no te corresponden, como, bueno, desde planchar, cosas de los padres hasta hacerles la cama, algunos te piden que le cocines directamente, con lo cual los horarios ni siquiera son fijos. No tienes tiempo para ir a clase, tampoco te las pagan y honestamente con 260 euros al mes, aquí en Alemania un curso de alemán cuesta 150 euros, pues muchas veces dices, a lo mejor pues no puedo porque también quiero a lo mejor, ¿sabes?, hacer otro tipo de actividad, quiero vivir un poco también aquí, ¿no?, conocer gente, tener vida social y tienes también un poco que pensártelo y
y la verdad que he tenido experiencias bastante malas, o sea, desde al final que no ha habido ni contrato ni nada, pues porque al final es un acuerdo. Nadie va a comprobar que eso es así, nadie va a venir a tu casa a ver lo que haces en tu casa, a ver cómo tratas a la gente que trabaja ahí. Yo tengo la suerte de que al final soy europea y al mes de estar en varias casas pues me he podido ir a España, pero si mis compañeras latinoamericanas o de otros países no han tenido esa suerte y lo han pasado mal, le han directamente a muchas puesto las maletas en la calle, con lo que ello conlleva, que es, te asustas porque es que al final estás en otro país, no controlas el idioma y bueno, yo una experiencia aquí, mi primera experiencia de au pair en Berlín, porque antes estuve en el sur, o sea, yo cobraba 3 euros la hora, ni siquiera se respetaba las horas, ellos me llamaban cuando querían, desde las 5 de la mañana yo estaba ya en pie con el niño. Además era un caso bastante especial porque el niño era diabético y necesitaba pues unos cuidados que yo no estaba preparada. Directamente me enseñaron en media hora y de ahí entonces yo a pinchar al niño insulina, tomársela, de todo. ¿Sabes? Trabajos que incluso me daban un poco de miedo pues porque el niño era muy pequeño, tenía 1 año. Recuerdo que si se va en 5 días de vacaciones, por ejemplo, no me los pagaban. Una vez me dejaron 10 euros para comer y eso fue todo. Y luego al final yo ya no aguanté más, aguanté 1 mes, no sé cómo aguanté tanto, pero aguanté 1 mes y bueno, y la última semana me dijeron, bueno, si quieres ganarte un poco de dinero antes de irte, puedes trabajar más horas. Al final trabajé 73 horas esa semana, es que nunca me voy a olvidar de ese número, 73 horas. Y nada, les tuve que llorar un poco y decir que lo que estaban haciendo no era legal porque si no, directamente ni me pagaban el vuelo a casa de vuelta. Porque ellos también habían decidido que tampoco querían seguir conmigo porque esperaban de mí algo más, aparte de limpiar, planchar y demás, sino que les cocinaba por las noches. Y obviamente, claro, yo no les cocinaba por las noches. Esto ha sido una de las 5 experiencias que he tenido, pero tengo compañeras que han tenido situaciones mucho más, incluso más heavy que esta. La verdad, al final es lo que decía Nerea, tengo suerte de ser europea, de que vivo en España, de que tengo mi familia y al final tienes un apoyo y hay gente que no lo tiene. Y eso es muy, muy duro, la verdad. Es completamente una situación para mucha gente es una pesadilla. Para mí ser au pair puede ser muy bonito, pero creo que tienes muy pocas posibilidades de llegar a un sitio y que te traten realmente bien. Esa es mi experiencia. Sí, la verdad es que con el tema de las au pairs, yo también fui au pair, además también fui au pair en Alemania, el primer año que yo me fui de casa fue en Alemania, y es que es una cosa que has dicho que son 35 horas a la semana y te pagan 260 euros al mes. O sea, quiero decir que es que hay que darse cuenta que es que es una explotación que además es legal. Porque esto la Unión Europea lo recoge, que se pueden ser au pairs y demás. Yo he sido au pair 2 años, uno en Alemania y otro aquí en Irlanda. Y bueno, es un poco lo que comentas. Yo la verdad es que no dejaba que la familia me explotase porque sabía lo que había. También estaba muy en contacto con grupos de derechos por los inmigrantes y de trabajadoras del sector cuidados y demás que ya me habían avisado sobre este tipo de cosas, ¿no? Obviamente tuve suerte en el sentido de que yo conocía mis derechos, primero como persona y segundo como trabajadora. Yo sabía que mi trabajo es trabajo, en el sentido de que tú no solo estás cuidando, también estás educando. Entonces, porque no es solo ver que los niños no se descalabren, sino educarles, apoyarles emocionalmente y estar con ellos en el trabajo, en el día a día, pues de cualquier nivel académico en el que estén. Y bueno, o sea, eso en Alemania a mí me pagaban 260 euros al mes también y era exactamente igual, 35 horas justas. Y luego aquí en Irlanda son 100 euros a la semana, que son 400 euros, que puede parecer mucho, pero no lo son, porque en Irlanda la vida está muchísimo más cara. Las academias te suelen costar entre 100 y 200 euros y demás. Pues lo que hace mucha gente es no ni siquiera ir a academia porque no se lo pueden costear. Y la cosa de empezar aquí de au pair es que tú no estás registrada legalmente. Es decir, tú puedes venir como au pair, estás registrada, está legalmente hecho como en la Unión Europea, pero no puedes acceder a tener un PPS. El PPS es el PPS number,
que es tu número de la Seguridad Social. Pero para tener ese número de la Seguridad Social necesitas tener un contrato. Los contratos de au pair no sirven, entonces no puedes acceder a tener un PPS. Pero es que si no tienes un PPS no puedes acceder a tener una cuenta bancaria. Porque para tener una cuenta bancaria necesitas el PPS. Por lo tanto, las trabajadoras del sector cuidados que son au pairs o que han venido y no les han querido hacer contrato, porque esto es otra, podemos hablar mucho de estas cosas, pero es que la mayoría de las personas no quieren hacer contrato porque así se evitan pagar impuestos. Claro. Entonces tú, como trabajadora migrante que estás en otro país y depende de tu situación, pero normalmente estamos muy precarizadas, si no te quieren hacer contrato, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, porque no lo puedes demostrar. Y al no tener ese contrato, no puedes acceder ni al número de la Seguridad Social, no puedes acceder a tener una cuenta bancaria, por lo tanto te tienen que, es economía sumergida totalmente. Y bueno, el tema de la sanidad, como aquí es privada, pues tampoco puedes acceder a la poca sanidad pública que tenemos, tienes que pagarla, que el mínimo son 60 euros por consulta. Entonces, la mayoría de trabajadoras que son au pairs están completamente invisibilizadas. No hay datos reales de todas las au pairs que hay aquí en Irlanda, por ejemplo, y ya las que más están más precarizadas y más explotadas son las personas que vienen sobre todo de Brasil. Aquí hay muchísima gente que coge au pairs brasileñas porque, uno, no las tienen que hacer en contrato, y dos, se las pueden explotar completamente lo que quieran porque ellas no pueden ir a denunciar porque en ese caso les deportarían. Y luego ya, quitando un poco ya del tema de las au pairs, el tema de las nannies, que tú y yo, Norma, somos nannies, también es un poco, o sea, no igual, obviamente no vives dentro de la casa, te pagan más, pero es lo que comentabas, ¿no? Que yo he tenido aquí muchos problemas también y sobre todo al principio que me daba vergüenza decir que estaba trabajando de nanny. He trabajado en guarderías también y demás, pero además aquí el problema es que las Early Years Educator están completamente no invisibilizadas, pero totalmente precarizadas con el minimum wage, perdón, que hay veces que es el salario mínimo, perdón, y están, la gente se piensa que están en las guarderías como, pues nada, que no son profesionales, por lo tanto, no merecen ni una subida de sueldo ni un reconocimiento de su trabajo, ¿no? Y estamos ahora en el punto en el que queremos, ahora no en la crisis del coronavirus, pero sí que estuvimos haciendo aquí en Dublín hace unos meses protestas para visibilizar el trabajo que hacemos, pero es que incluso dentro de este movimiento de las Early Years Educator, si alguien dice que es nanny o demás, ellas se ponen como muy a la defensiva diciendo, no, nosotras no somos child minded, nosotras somos years educators, es como en plan, bueno, pero somos trabajadoras igual y estamos igualmente precarizadas. Y ya sobre todo con las limpiadoras y cuidadoras del sector de la geriatría, exactamente igual, la gente se piensa que es un trabajo muy sencillo, que cualquiera puede hacerlo, que a lo mejor que no necesitas estudios para hacerlo y los necesitas también muchas veces. Y se me ha ido un poco lo que estaba diciendo. No pasa nada. Y bueno, un poco del tema de del sector cuidados. Y ahora con la crisis del coronavirus, no sé cómo lo ves tú, Norma, pero a mí me hace un poco de no gracia que ahora se nos dice que somos heroínas, que somos en el sector cuidados, que se ha visto que la importancia del sector cuidados, cosa que es verdad, hay mucha gente que ya lo sabíamos y no necesitábamos una crisis para esto, pero cuando me dicen, yo por ejemplo estoy yendo a trabajar, tengo que ir porque no puedo decir que no, si digo que no, aunque sea por riesgo de mi salud, me pueden echar, obviamente, y es como, ni en una pandemia mundial
los sectores más precarizados de los trabajadores, que suelen ser siempre trabajadores inmigrantes, podemos descansar, ni siquiera. No sé en Alemania cómo lo estáis viviendo, pero aquí a mí me da esa sensación en el sentido de que el gobierno ha dicho que se tiene que hacer teletrabajo y que los trabajos que no sean esenciales deberían poder estar en casa, y en mi caso no es así. A ver, en Alemania, por ejemplo, sí, es que en Alemania lo podría relacionar también con el hecho de... Vamos a ver, aquí la gente, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que aparte que no solo son nannies, sino también son profesoras de guardería. Aquí los alemanes no quieren trabajar de profesores, o sea, no quieren ser profesores, no quieren ser enfermeros, enfermeras. Somos casi todos y todas inmigrantes los que trabajamos en este sector. Ya no quiero ni hablar del sector de limpieza y trabajar como asistente doméstica, o sea, eso ya aparte. Vamos a hablar ya de trabajos que, imagínate, a lo mejor pueden estar incluso bien pagados, como puede ser la enfermería, ¿vale? Uh-huh. No hay gente para trabajar, ¿sabes? Es decir, somos todos inmigrantes y con esto del coronavirus, ¿sabes? Creo que también en el fondo me alegra ver, ¿sabes?, que estás también dándole la cara a todos estos partidos de extrema derecha y toda esta gente racista que está diciendo que venimos a quitarle el trabajo, por ejemplo, a los trabajadores nacionales, cuando se está viendo que se están perdiendo cosechas, que aquí en Alemania tiene un problema con las fresas, espárragos, porque no podemos, o sea, la gente, los extranjeros no pueden venir a trabajar y los alemanes no quieren hacerlo. ¿Sabes? Y es como, no sé, por un lado esto del coronavirus también viene bien un poco para poner a la gente en su sitio, ¿sabes? Para que haya un poco de sentido común y que la gente piense un poco y reflexione qué estamos haciendo con esto, ¿sabes? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí, por ejemplo, en Alemania lo que está pasando con el tema de las cuidadoras ahora con el coronavirus, ¿vale? De repente, un montón de gente se ha quedado sin trabajo y mucha gente a lo mejor en periodo de prueba, con lo que... o muchos antes de incluso conseguir un trabajo y no les corresponden ayudas por ahora. Entonces, pues un montón de gente se está ofreciendo como nani, muchísimas, vamos a ser honestas, son mujeres, se están ofreciendo como nanis y limpiadoras. ¿Qué pasa? Que ahora las familias pues también tienen un poco más de miedo de coger a alguien pues que, sabes, que no conozcan y mucha gente está trabajando desde casa. No pueden hacerse cargo de los niños, entonces, bueno, pues esto es... un poco un ejemplo, ¿no? Del otro día veía un post de una chica que decía, bueno, una familia para la que trabajo me ha dicho que si quiero puedo seguir trabajando y yo pregunto si debería seguir cobrando lo mismo o un poco más porque estoy corriendo un riesgo teniéndome que ir de un lado a otro, demás. Bueno, pues una de las respuestas de una madre era, bueno, en todo caso te tendrían que pagar menos porque ahora hay oferta y demanda. Y claro, yo tuve que escribir porque yo no podía callarme, ¿sabes? Quiero decir, o sea, yo estaba ardiendo por dentro y decir, pero vamos a ver, esto es una vergüenza, ¿sabes? O sea, es que estás hablando de alguien que viene a cuidar a tus hijos y en verdad sí que está, ¿sabes? En plan, está corriendo un riesgo y la mayoría de las nannies ni siquiera tienen contrato porque las familias no te hacen contrato si trabajas 20 horas, ¿sabes? O si trabajas 10 horas. No te hacen contrato, entonces... Tampoco tendrás un seguro médico, a lo mejor, ¿no? Es como, porque aquí en Alemania también el seguro médico es entre público y privado. Quiere decir que si trabajas está cubierto porque lo pagas de cierto modo con los impuestos, si no te lo tienes que costear tú y son más de 300 euros. O sea, si no tienes un contrato de trabajo es muy difícil que nadie se pague un seguro médico. Entonces, pues claro, te encuentras estas situaciones y un montón de gente desesperada intentando sacar dinero, pues ¿cómo? Somos mujeres, al final pues tiramos a limpieza, a cuidados, pues porque al final los padres necesitan a alguien que esté con los niños en casa, lo cual también me alegro mucho por mis compañeras que trabajan en guarderías, de que llevan años reivindicando que es una locura trabajar en una guardería, cuando te ponen 5 o 6 niños por persona, menores de 1 año muchas veces, y ahora los padres lo están tragando en su casa, ¿no? Tengo que quedarme con 2 niños todo el día en mi casa. A lo mejor también valoran así, ¿sabes? Lo difícil que es trabajar con niños y que lo mal pagado que está, porque, vuelvo a repetir, aquí nadie quiere trabajar con niños. No hay educadores, no hay profesores de guardería, no hay incluso profesores de primaria. O sea, vamos a ver, ¿sabes? Me parece que al final todo esto va también a ayudar mucho a que la gente coja un poco de sentido común en general y que nos demos cuenta de que es
prioritario. Yo hablo obviamente del sector cuidados porque es el que me toca más cerca, pero por ejemplo, limpiadoras, gente que trabaja en los supermercados, que están ahí al pie del cañón, quiero decir, es que me parece que hace falta que venga una pandemia, como leía un artículo, para hablarle a la limpiadora, y es que es verdad, es así. Sí, y además lo que comentabas que, claro, o sea, que decías que nadie quiere trabajar en el sector cuidados, o sea, pero es que aquí en Irlanda igual y en España exactamente igual, las personas que se encargan de, al fin y al cabo, lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños o nuestros mayores, no quieren trabajar en eso y, claro, ¿quién hace el trabajo que los locales no quieren? Los migrantes. Entonces, las migrantes en este caso. Y es un sector que está completamente precarizado porque somos la mayoría mujeres migrantes las que trabajamos en estos sectores. Y además es una cosa que yo, por ejemplo, yo lo que hago no es porque no tenga otras opciones, sino porque a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta mucho. Yo he estado eso en guarderías y demás, de educadora infantil. Me encanta mi trabajo, me gusta muchísimo educar a los niños con todas las herramientas que tenemos las educadoras y las cuidadoras. Y la gente lo ve como si no tuvieras otra opción o que por qué no has hecho otra cosa. De hecho, a mí en entrevistas me han llegado a preguntar, incluso padres, yo aquí, por ejemplo, en Irlanda, trabajo mejor de nani que en una guardería, porque de nani me pagan más que en una guardería. A lo mejor tengo menos derechos, sí, los tengo, pero me pagan más porque las guarderías están completamente precarizadas. Y me acuerdo que en una entrevista, me estaban haciendo una entrevista para ser la educadora de sus hijos, ¿no? Para cuidar a sus niños, y el padre de esos niños me dijo, ¿pero por qué haces esto? Si esto no tiene ningún... no sé, no es emocionante hacer esto, no te llena hacer esto. Y digo, me estás hablando de tus hijos. O sea, es decir, me estás diciendo que estar con tus hijos y cuidar a tus hijos no es emocionante. Entonces, ¿por qué hacen los niños? No sé, es como que incluso los propios padres ven que la educar a sus hijos y estar con ellos es como una pérdida de tiempo. Y esto ya es un poco más, hay que empezar a verlo desde los ojos del capitalismo, ¿no? Que nos han enseñado a tener una familia estructurada para sostener este sistema, pero pasar tiempo en familia, la conciliación familiar, no se concibe dentro del capitalismo, porque no tienes que ser productivo. Claro. Pasar tiempo con tus hijos no es productivo, por lo tanto, no le sirve a este sistema, pero aún así tienes que hacerlo, porque así es como se sostiene. No sé, es un poco también la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En las guarderías, cuando estuve trabajando, había niños que se tiraban en la guardería 12 horas. Abría la guardería a las 8 de la mañana, cerraba a las 6, perdón, y había niños que se tiraban allí las 10 horas de corrido. Porque los padres estaban trabajando completamente todo el día. Entonces, era un poco también eso, ¿no? Que muchas veces criticamos a los padres, que es cierto, hay muchos padres que no quieren pasar tiempo con sus hijos por cualquier cosa, y hay otros padres que no pueden porque tienen que estar trabajando full time en lo que sean, y el sistema no les deja, no les permite estar con sus hijos. También es un poco de intentar ver que tenemos que enfocarnos también en la conciliación familiar. La solución no es abrir los colegios más horas, sino hacer que los padres trabajemos menos para que puedan estar con sus hijos y con su familia. Y bueno, eso es un poco la charlilla. No sé si quieres comentar algo más, Norma. No, la verdad es que, bueno, podría comentar miles de cosas, pero sí. No voy a contar una Biblia aquí ahora mismo, así que mejor me callo. Vamos a darle un minuto a Nerea para que encienda un poco de luz. Lo siento, es que en Irlanda...
Nos estamos quedando un poco sin luz. Voy a recordar a toda la gente que nos está viendo por Facebook Live, por nuestro canal de Izquierda Unida en el Exterior, que podéis dejar vuestras preguntas en el chat para que Nerea y Norma puedan ir respondiendo. No os quería cortar, solo quería recordarlo. Podéis seguir. Gracias, Alicia. ¿Ya habéis terminado? No, la verdad es que una cosa que también quería comentar, que no es tanto del sector cuidados, pero sí que es importante hablarlo, es que al fin y al cabo nos afecta a las mujeres, es el tema del derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Como no sé si sabéis que aquí en Irlanda fue hasta hace bien poquito que se aprobó el derecho al aborto, y es una cosa que las mujeres, sobre todo migrantes, también hemos participado mucho por ejemplo aquí en Irlanda, en empujar este movimiento del Repeal the Eighth, que se llamó, y nos afecta totalmente a las mujeres migrantes porque leí, no me acuerdo exactamente dónde, que los abortos que suelen salir mal porque se hacen sin ningún tipo de visión médica y demás, porque son clandestinos por en el país, que no son legales, suelen ser casi siempre mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque somos mujeres que estamos precarizadas, no podemos a lo mejor viajar a otro país para acceder a un aborto, no podemos pagar un aborto privado, y nos arriesgamos, o sea, son nuestras vidas también las que están en riesgo. Además, que muchas veces en los procesos de referéndums o de cambiar este tipo de leyes no podemos participar por lo mismo que hemos estado comentando antes, no poder tener documentos legales en los países en los que residimos, o porque los procesos electorales o de referéndum no están abiertos a las personas residentes del país, sino solo a las personas que tienen la nacionalidad. Y también sobre el tema de la violencia de género, exactamente igual. Hay muchos países que no tienen una ley de violencia de género como tenemos en España, o que no se cuentan los feminicidios, o que no se habla y que todavía se sigue hablando de violencia doméstica, como pasa aquí en Irlanda, que no se habla de violencia de género. Y entonces hay muchas veces que, sobre todo las mujeres migrantes, no pueden denunciar. Nosotras tenemos la suerte que en las embajadas de España sí que puedes acceder a información y a apoyo y demás, y denunciar tu caso, aunque estés viviendo en cualquier otro país. Normalmente las embajadas sí que tienen esta ley de violencia de género para también las mujeres españolas que están en el exterior, pero no todo el mundo obviamente tiene estas leyes. Y no sé, además una cosa también que aparte, y ya termino, hemos estado hablando un poco de cómo las mujeres somos las que sostenemos la economía global del capitalismo, del sector cuidado, pero también un poco del sector entretenimiento, entre comillas, es decir, la prostitución. La prostitución son mujeres migrantes las que están empujadas por su precarización y por lo que hemos estado comentando, la falta de derechos y de papeles legales, y la única salida que tienen muchas de estas mujeres. En Alemania tenéis el caso, no me acuerdo, creo que fue en Berlín cuando se abrieron las cabinas esas raras. En Alemania la prostitución es legal y es un debate que ahora mismo ni siquiera se va a reabrir. Quiero decir, incluso los partidos de izquierdas lo apoyan completamente. O sea, no es un debate a abrir ahora mismo. Ese debate está cerrado y, claro, a nosotros nos escandaliza, ¿no? Obviamente. Y en Berlín hay una calle que es aquí bastante... Hay un par de calles que son bastante famosas, pues porque, bueno, a partir de las 8 de la noche pues se pueden poner en la calle, ¿no? Entonces hay una calle que es más, como más un poco lujosa, ¿no? Ves a lo mejor prostitutas de lujo que son, bueno, chicas operadas, bien, tal, no creo tampoco que sean alemanas, ojo, pero bueno, que ves a lo mejor que incluso, bueno, a lo mejor incluso puede ella decidir, ¿vale? Pero después hay otra calle que es donde está ya la gente, pues, me imagino, gente sin papeles, gente pues con adicciones, o sea, lo que decimos, ¿sabes?
vamos, que no es bonito, ¿vale? Lo que hay allí. Entonces decían que eso molestaba a los vecinos y que claro, que bueno, pues las mujeres tienen que hacer su trabajo, vamos a ponerle como unos box, o sea, como unas casetas para que vayan ahí, pues, a hacer la prostitución. Y es como, no sé, es que a nosotros nos choca, pues porque obviamente nuestra postura es bastante clara, pero aquí en Alemania la prostitución yo creo que es un problema, porque es que al final esto no soluciona nada. Al final siguen siendo extranjeras, siguen siendo gente en peligro de exclusión social, gente sin papeles, quiero decir, bueno, mujeres sin papeles, vamos a ser claras, y nada, tampoco creemos que ni siquiera con nuestras compañeras de partidos, hermanos alemanes, haya mucho que debatir en este momento. O sea, sí es verdad que España, por ejemplo, está mucho a la cabeza en feminismo, y te das cuenta cuando vives en una potencia como Alemania, que mis compañeras alemanas se quejan incluso de que es imposible acceder a puestos altos siendo mujer, o de que si se acceden están rodeadas de hombres mayores, se sienten completamente bajo la lupa constante, y de que además ni siquiera cobran lo mismo. O sea, la brecha salarial es altísima aquí en Alemania entre hombres y mujeres, ¿sabes? Y te das cuenta de que, vale, emigro a un país que es potencia, ¿vale? Pero aún así, como mujer, tampoco ni siquiera me es una inmigración, o sea, no es fácil, ¿sabes? Tenemos muchas más trabas que un hombre cuando emigra. O sea, para nosotros es mucho más difícil todo, tenemos que estar completamente demostrando. Nosotros tenemos otro tipo de cuidados, nosotros necesitamos un ginecólogo, necesitamos médicos, y por ejemplo, si hablamos de la violencia de género, vamos a ver, si ya cuesta en tu país de origen, sí, ¿sabes? Coger y denunciar, ¿cómo lo vas a hacer en un país que no conoces, que muchas veces estás sola, porque no tienes apoyo, porque a lo mejor te has mudado con tu pareja, tu marido, lo que sea? La barrera del idioma es grandísima aquí en Alemania, ¿vale? Entonces, aunque es verdad que a veces puedes encontrar apoyo en asociaciones, hay mucha gente que no tiene acceso a eso. O sea, no podemos pensar solamente en mujeres jóvenes de 20, 30 años. Hay mujeres que no tienen acceso a eso. Entonces, ¿sabes? Aun incluso a pesar de que es un país de la Unión Europea, sigue siendo doblemente difícil para una mujer emigrar. O sea, es así. Sí. Tenemos muchísimas más trabas que un hombre. No hay más. Bueno, yo creo que es el momento de dar la voz a todas esas personas que nos están viendo a través de Facebook, y que yo creo que, bueno, que es interesante también, ¿no? Escuchar un poco sus experiencias, y es interesante. Voy a empezar volviendo al pasado, ¿no? Porque parece que no hemos avanzado tanto desde que aquellas personas, por ejemplo, que menciona David, que emigró como au pair en el año 96 y que fue a Köln, en Alemania. Y bueno, él nos cuenta que él experimentó que había una gran diferencia entre las au pairs del sur y las au pairs del norte de Europa, y también los de Europa del Este, ¿no? Como que había una diferencia, esto en el año 96. Y bueno, entonces pregunta que si esta experiencia ha cambiado, si sigue siendo un poco lo mismo, sobre todo para ti, Norma, ¿no? Que vives en Alemania. ¿Cómo es esta diferencia? Yo sigo viendo una diferencia muy clara, o sea, dependiendo de dónde vienes. Directamente, yo me acuerdo cuando vine a Alemania fue en el 2013, como au pair, o sea, hace 7 años, y recuerdo que estábamos en plena crisis, ¿vale? Y de hecho, ¿sabes? O sea, en la casa en la que estaba, el padre de la familia como que se reía un poco, en plan, ya claro, vienes porque en España hay crisis, ¿no? Ahora con la crisis económica. Y yo pensando, a mí no me está haciendo ni puñetera gracia, ¿sabes? El tonito con el que me lo estás diciendo, porque realmente es una falta de respeto. Y sí lo ves, o sea, a las latinoamericanas, a la gente del este, no, o sea, depende mucho también de la clase de persona que eres, pero... Sí. Normalmente dicen, bueno, ellas no tienen otra opción, entonces van a tragar. Sin embargo, es mucho más complicado pensar que una chica de Suecia a lo mejor te va a tragar la mitad que lo que va a tragar una chica de Brasil, que a lo mejor no, de verdad sí es que no tiene otra opción. O sí, a lo mejor tiene mucho más dinero que la chica de Suecia, pero es que sigue habiendo, yo sí que he notado estas diferencias, sobre todo norte y sur, es que sigue siendo brutal en todos los niveles, no solo en los trabajos, en todo. Nosotros somos los vagos. Esto es mi experiencia. Sí, al ser los países pobres son siempre los que nos miran peor.
Además, esto me recuerda y perdona que te corte, Alicia, me recuerda un poco a las conchitas, ¿no? En Francia, de esa vieja emigración que antes era nueva de los años 60 de España a Francia, eran mujeres que eran internas y que llevaban la casa, tanto el cuidado de los niños como de las tareas del hogar, y se las llamaban las conchitas. Y a mí me acuerdo que hace un par de años, cuando yo estaba de au pair, cuando volví al pueblo, me decían, bueno, pero al menos estás bien, tienes ahí, tienes una casa, te pagan la comida y demás, y digo, ¿por qué ahora se ve que ahora que estamos bien? Digo, pero sabemos que, por ejemplo, en los años 60 estas mujeres lo pasaron fatal, con muchos abusos y demás. O sea, no ha avanzado tanto la cosa. En las au pair seguimos siendo conchitas y eso es así. Sí. Es curioso porque mi madre emigró cuando tenía 18 años a Londres y es exactamente lo que contáis vosotras, ¿no? Lo del abuso, lo de las 73 horas que contaba Norma, que a mí no se me va a olvidar. Ella vivía en la casa, o sea que era todavía una situación peor, por así decirlo. No, en fin, muy complicado, y vemos cómo, aunque estemos dentro de la Unión Europea, no ha cambiado tanto la situación, ¿no? Había varias preguntas. Juan, os agradecía la charla y lo interesante que es, ¿no? Todas las experiencias y las reflexiones que estáis compartiendo, y nos preguntaba si a nivel europeo hay prevista alguna movilización. Como Nerea contaba el tema de Dublín, si conocéis si hay una movilización del sector a nivel europeo. Yo conozco que hay un grupo que se llama, si me sé el nombre te lo digo, Migrants Women European, que además tienen su base en Bruselas, y son geniales. Y ellas están haciendo como un nuevo acuerdo, porque en el 2016 hubo como lo siento, es que lo tengo en inglés, entonces voy a intentar decirlo, pero como un plan de acción de la integración de las trabajadoras migrantes, que sobre todo en el sector cuidados. Y están intentando volver a hacer ¿cómo se dice? Aquí me salen las cosas en inglés, perdón. Ese informe para estos próximos años, para que dentro de Europa se regule esta situación. Eso es un poco lo que conozco. También sé que las Kellys, las limpiadoras y demás de los hoteles, están movilizándose a nivel internacional para hacer protestar y buscar una solución para proteger su trabajo y para protegerlas a ellas como trabajadoras. Eso es un poco lo que yo conozco. También sé que hay movimientos de au pairs, pero esos son más temas locales, ¿no? Claro. Y de cada país. Y bueno, pues sobre todo los movimientos sociales que luchan por la migración, como por ejemplo Marea Granate en España, eso se tiene muy en cuenta, el tema de las trabajadoras migrantes del sector cuidado. Entonces, pues, no hay una acción conjunta, por así decirlo, creo, pero sí que se están intentando movilizar en este sentido. Yo creo que un poco más nos estamos dando cuenta de que tenemos que unirnos. Ahora, por ejemplo, aquí en Irlanda se ha creado el Trade Union, el sindicato de trabajadoras de Childminders y Early Years Educators, que no había, o sea, se ha hecho creo que hace un par de meses. Entonces, bueno, pues poco a poco. Eso es lo que yo conozco. No sé si Norma conoce algo más. A ver, si lo que tú decías a nivel local, si es verdad que hay organizaciones, incluso los partidos también a veces no convocan movimientos con a lo mejor algo específico, ¿no? También a lo mejor como pasó con lo de Argentina, con la prohibición del aborto, que aquí ya, bueno, de eso surgió como una pequeña como asociación o grupo. Luego Marea Granate ha ayudado también muchísimo, pero lo que decía Juan de un movimiento europeo, la verdad que yo, si lo hay, no lo conozco. O sea, sí es verdad que conozco aquí diferentes asociaciones feministas a nivel institucional, más bien, ¿no? Ya que tienen, pero no conozco ningún movimiento así un poco más, ¿no? No lo conozco.
Y en esta misma línea de reivindicación y denuncia, Noa nos preguntaba, bueno, aparte de daros las gracias por la charla, nos preguntaba que cuando habéis trabajado como PERS o cuidadoras sin contratos y la situación llega a un punto insostenible, si habéis denunciado estos casos a las respectivas inspecciones de trabajo o si existe esa posibilidad en los países en los que habéis trabajado. Y un último apunte que da ella en su opinión es cómo puede haber un cambio de este paradigma. Si creéis que es posible cambiar la percepción de los cuidados y romper con esa explotación laboral. Y ya para terminar, ¿no? ¿Cuál sería el punto de partida para romper ese paradigma, ¿no? Pues yo, o sea, en cuanto a lo del cómo cambiar la situación, yo creo que aparte de reforzar un poco más, ¿no? A nivel, a lo mejor, estatal, leyes y protección a inmigrantes y demás, yo creo que esto también pasa un poco por, no sé, ¿sabes? El individuo en sí, quiero decir, hay una completa falta de solidaridad y de empatía general, que yo creo que este es el problema, porque yo he visto incluso situaciones de no abuso, pero sí falta de empatía entre incluso trabajando en una misma casa dos trabajadoras, una nani a una limpiadora, ¿sabes? Que para la nani la limpiadora no vale nada. O sea, en este aspecto, quiero decir, yo creo que también depende mucho de la persona y creo que lo que decía antes de que el coronavirus va a ayudar mucho a darnos cuenta de lo que es importante y lo que no, aunque parezca una tontería. En cambio, a lo de denunciar, yo no he denunciado y yo creo que no conozco a nadie que haya denunciado. Primero, los procesos son difíciles. Normalmente cuando eres au pair, yo llegué de au pair con 20 años, quiero decir, de hecho no tragaría hoy en día ni el 5% de lo que tragué con 20 años, pues por desconocimiento y por también un poco el no tener la experiencia. Y yo creo que también es súper difícil porque muchas veces no tienes organizaciones que te puedan ayudar. Y bueno, yo me imagino la burocracia aquí en Alemania para denunciar algo así y es que me da incluso hoy en día. Entonces, aparte de la barrera del idioma, el que a lo mejor no tienes un sitio sencillo donde ir, luego esto es a lo mejor tener que ir a, no sé incluso si un juicio o qué, quiero decir, al final muchas veces las familias hacen esto porque saben que no les va a pasar nada. Si ellos supieran que iba a haber que habría una respuesta dura, que en algunos casos ha llegado a pasar, como en algunos casos en Irlanda, que he leído que han tenido que indemnizar con un montón de dinero a la babysitter o a la au pair, esto normalmente no es así. Entonces la gente, yo creo que es una pena, o sea, es una pena de que no hay otros mecanismos, pero yo creo que existen. O sea, el estrés mental y lo que vas a sufrir con la ansiedad, casi te sale mejor irte, olvidarlo y es así, no sé, en mi experiencia, lo que yo he vivido con mis compañeras es así. Bueno, yo en mi caso, yo nunca he denunciado, por eso, un poco también por miedo. Yo la verdad es que tuve la suerte de que las familias con las que estuve no me explotaron, no me hicieron trabajar 73 horas. Y yo la única experiencia así un poco peor que tuve fue con una familia, porque yo me mudé de aquí de Irlanda, me fui a Escocia, intenté vivir en Escocia, pero no salió bien la cosa. Y bueno, por una situación de una emergencia familiar bastante grave, tuve que irme. Y bueno, a la hora de decirle que me tenía que ir porque había pasado una emergencia familiar muy, muy grande, ellos no me quisieron pagar el tiempo que estuve trabajando con ellos. Entonces, claro, yo me fui a las 2 semanas de llegar a Escocia. Lo único que hice fue montarles el pollo y me pagaron. Entonces, no, esa es la única así que he tenido y no, la verdad es que denunciarlo no, pero sí que he conocido muchas compañeras, muchas amigas que su caso era para denunciar. Yo no insistir, ¿no? Porque al fin y al cabo depende de la persona porque tiene que pasar por todos esos procesos ella misma, pero sí que le comenté de denunciar, de que yo la podía acompañar y demás, y no han querido. Uno, por miedo. También depende de qué país procedas. Ya si eres de España, quizás es más sencillo denunciar porque en el hecho de que te quedes en la calle, España está a 2 horas y a lo mejor tu familia puede hacer recaudar un poco de dinero y comprarte el billete, pero a lo mejor si vienes de Filipinas o vienes de Brasil es más complicado. Y
yo la verdad es que los casos que he conocido de denunciar, no han querido denunciar primero por miedo, segundo, porque no querían ser deportadas también, porque hay muchas personas que vienen porque no tienen otras opciones en los países en los que residen. Entonces, si tienen el miedo de que si denuncias te van a acabar deportando también porque estás aquí sin tener unos papeles que te diga que eres legal, ¿no? Al fin y al cabo todos somos legales, yo es lo que creo, pero hay unos papeles que valen más que otros. Y bueno, ¿cómo cambiar la situación? Creo que también depende un poco de cómo se ven las trabajadoras del sector cuidados a sí mismas, cómo nos vemos nosotras a nosotras mismas, porque hay muchas de nosotras que pensamos que nos encanta nuestro trabajo, pero que no somos importantes o que no merecemos tanta atención o que es lo que hay y que nuestro sector es precarizado y que no podemos quejarnos o fundar un movimiento o un trade union, un sindicato y demás. Entonces yo creo que parte también un poco del colectivo de empezar a hermanarse, de buscar sindicatos que protejan a nosotras, a las trabajadoras del sector cuidados y vernos un poco también qué es nuestro trabajo, que no es no invisibilizarnos, no infravalorarnos también a nosotras mismas, que yo creo que nos pasa mucho, así de manera general. Y bueno, de manera más particular, supongo que si vamos poniendo esto de acuerdo a la cara de la Unión Europea, ¿no? Sobre que es nuestro marco, porque sí que hay como una convención de au pairs y no sé qué europea que te cuenta un poco cuáles son tus derechos y demás, pero no hay un movimiento europeo como por ejemplo lo hay de la vivienda o de la sanidad o lo que sea. No hay un movimiento que nos una a todas las trabajadoras del sector cuidados a nivel europeo. Quizás se podría empezar a intentar hacer esto como están haciendo las Kellys, que se están moviendo de manera internacional, quizás unirnos todas en ese sentido, para así presionar a los partidos políticos que nos representan para que lleven nuestras demandas a las instituciones, ¿no? Creo. Muy bueno. Bueno, agradecer a todo el mundo que está poniendo preguntas porque ya os aviso que hay bastantes preguntas, así que vale. Estoy intentando un poco como hacer bloques, pero voy a ir preguntándoos todas, ¿vale? Un poco al hilo, estabais ahora contando un poco la situación, ¿no? La cara B también, ¿no? Pero nos preguntaba Olaya Pastor del Valle que cómo podríais explicar vosotras esta idea que nos venden, ¿no? De que salir de au pair es guay, sigue siendo como una oportunidad provechosa, cuando incluso instituciones como el Parlamento Europeo defienden en varios informes desde 2011 que esto es como, vamos, un trabajo doméstico esclavo, dice Olaya. Entonces, bueno. La parte un poco bonita, ¿no? O la parte que te puede animar a hacerlo. Yo sacando cuando estaba en la casa, yo el resto del tiempo era muy feliz, quiero decir, al final llego a un país sin tener a lo mejor, si yo tuviera dinero, posiblemente me iría con mi dinero, con 20 años, a descubrir un país, pero como no era el caso, me fui de au pair. El caso es que pues al final conocí gente, pues te empapas un poco de la cultura, quiero decir, pero también porque tú quieres, ¿no? Quiero decir, si tienes una mala experiencia en la casa, obviamente no. Yo lo que recomiendo es también, pues cuando veas que no da de sí, pues te vas. Y hay muchas familias. Yo tuve una familia que fue increíble, maravillosa en todos los sentidos, que realmente no se me hizo sentir, pero súper bien. Pero, solo por eso ya valió la pena el haber tragado un año antes en 3 familias distintas, ¿sabes? Porque al final yo perseguía un objetivo que era yo quería volver a Alemania, concretamente a Berlín, ha salido mal, obviamente voy a intentar que no me cueste mucho dinero a mis padres o a mis abuelos que en ese momento eran los que me financiaban los vuelos y a intentarlo otra vez. Y al final, bueno, pues llevo 7 años aquí, quiero decir, si lo quieres como una forma de tránsito de un país a otro sin tener a lo mejor el dinero, pues puedes hacerlo siempre y cuando, sabes, sepas que escojas muy bien y sepas que pueden pasar estas cosas, pero que nos han pasado a casi todas y intentar denunciar lo que decía Nerea de seguramente, esto ya fue hace tiempo, seguramente ahora ya hay más
asociaciones, yo estoy segura de eso, o sea, al final fue hace 7 años, ¿sabes? Aunque siga habiendo explotación, estoy segura de que ahora ya la cosa está cambiando un poco más, no lo sé, la verdad, si algún au pair puede contar algo a lo mejor en el chat, decir, no, pues yo tal, ¿sabes? También estaría bien escuchar otras opiniones, pero no sé, esta es un poco mi experiencia. Yo creo que sí ha habido cosas positivas a nivel personal, porque yo después he conocido gente genial gracias a estar ahí. Y he conseguido otros contactos que me han llevado a otro sitio y ese sitio me ha llevado a donde estoy ahora. O sea, que al final eso es un poco lo positivo que puedo sacar. Bueno, yo muy brevemente, yo me tragué todo eso cuando yo me fui de au pair. A ver, yo sabía que tenía que irme porque no tenía ninguna posibilidad laboral y estaba en paro y necesitaba trabajar simplemente. Y bueno, yo dije, bueno, una manera de aprender idiomas, porque al fin y al cabo también el mercado laboral te exige tener idiomas. Dije, bueno, pues la única manera que tengo es irme de au pair, básicamente porque no podía ni siquiera ahorrar un poco para irme a otro país y buscar un trabajo de lo que fuera. Me tuve que ir con lo poco que tenía y la única opción que veía era ser au pair. Y yo de verdad me tragué que era un intercambio cultural y que iba a estar súper guay, que iba a ser eso súper bonito y que me iban a querer un montón, que es cierto que me quisieron un montón. Ahora que me explotaron también. Entonces es que ahí hay una ambivalencia un poco. Pero sí, o sea, yo me fui a Alemania, bueno, pues en verdad yo siempre me quise venir a Irlanda, pero bueno, por ciertas circunstancias me fui para allá. Y yo de verdad creía que era parte de la familia hasta que ya te vas dando cuenta que en verdad no, que estás ahí porque eres barata de mantener. Eres muy barata, te pagan muy poco y al fin y al cabo estás allí y te encargas de esos niños que a lo mejor ellos no. Por ejemplo, yo con la familia en Alemania con la que estuve, la madre no trabajaba. Quiero decir, no necesitaban a alguien que estuviera con los niños. Y el padre sí que trabajaba más, pero también tenía un horario flexible. Necesitaban descansar de sus hijos. Entonces, pues lo más barato era contratar una au pair que viniese de algún país en el que sabían que a lo mejor pues no se iba a volver. A raíz de esto, María Perles pregunta algo bastante interesante. Si habíais trabajado alguna vez en tema de cuidados en España y por qué creéis que la gente tiende a aceptar trabajos en el extranjero que nunca se plantearía en su propio país. Y bueno, muchas gracias por la charla, súper interesante, etc. Pues muy breve, yo sí. Yo siempre he estado trabajando con peques, he estado pues eso, de cuidadora, en campamentos, en demás, porque de verdad que a mí me gusta y yo me lo paso súper bien. Y me gusta educar a los niños en los valores que yo considero que son importantes. Y a la segunda pregunta, supongo que es porque al verte en otro país estás solo, puedes tener amigos. ¿Perdón? ¿Qué? Están sonando los aplausos. Ah, ya está. Justamente antes decíamos, ¿no? Que menos aplausos y más recursos, así que bueno. Sí. Perdón. No, perfecto, no me había dado cuenta de la hora. Sí. Y bueno, que muchas gracias a nuestras sanitarias y a nuestras cuidadoras por todo lo que están haciendo. Y bueno, era un poco eso, ¿no? Que estás en un país que te ves forzada a ir porque no tienes opciones laborales en tu propio país y muchas veces esto nos lo venden como, pero somos aventureros, nos vamos, ¿no? Y bueno, pero aunque no tuviese opciones, yo me quería ir y tal. Bueno, en verdad, irte, querer, no querías irte, es que no te quedaba otra. Entonces, por eso hablamos también de migración forzada. Y una vez que estás en el país, dependiendo de cómo esté tu nivel adquisitivo, el nivel del idioma que tengas y demás, y depende también mucho de la ayuda que recibas, porque hay muchas veces que las comunidades de migrantes se ayudan los unos a los otros y yo sinceramente no estaría aquí si no me hubieran echado un cable todas estas personas que he conocido en el camino, porque es que ha habido veces que he estado en situaciones muy precarias, pero
muy mal, que ni siquiera mi familia lo sabía, y si no hubiera sido por mis amigos y mis amigas que tengo aquí, no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente. Yo también nos pasa un poco. Yo creo que al final aceptamos lo primero que podemos coger, pensando que es transitorio, pensando que vamos a ir adquiriendo un bagaje en el que luego ya cuando nos sintamos más confiadas podremos cambiar de trabajo, creo. No. Quería sacar el tema que lo ha mencionado Jaime Martínez Porro, y creo que un poco hemos mencionado lo de los aplausos, héroes, no héroes, tal, y decía Jaime que con lo que contabais de la explotación, ¿no?, de au pair, con las aberraciones que vemos en la crisis del coronavirus en las residencias de menores, no debería considerarse los cuidados como un sector estratégico para los países y que pasaran a ser de gestión pública, de modo que se protegiera a los trabajadores y trabajadoras, pero también a las personas a las que se cuida. ¿Norma? Bueno, tú eres aquí la más, desde luego que sí, o sea, muchas veces da la impresión residencias de mayores. Residencias de mayores, ¿no? Sí, de menores no. Aquí con las residencias de mayores, pues, o sea, Alemania es un país donde la familia no tiene mucho valor en sí, ¿sabes? No se apoya mucho entre sí, entonces directamente... Vamos a ponerlo así sobre la mesa. La gente que está criando a los niños y que está cuidando a los mayores y a los abuelos en Alemania son inmigrantes. Punto. Esto es lo que pasa. De hecho, la gente aquí pues, no se hace cargo de la gente mayor, entonces, bueno, ellos están en como especies de residencias, ¿no? Y bueno, sí es verdad que, o sea, yo conozco a gente que ha trabajado en residencias y tal, y a ver, el trabajo es un trabajo que no quiere hacer nadie. O sea, al fin y al cabo no sé cómo explicarlo, pero es difícil porque no encuentran gente para trabajar. Entonces al final viene la gente de fuera, ya no llega con la gente del sur de Europa, sino que ahora también están intentando formar a gente, bueno, por lo último que sea asiáticas, mujeres asiáticas, porque además también son mujeres, obviamente. He perdido un poco el hilo de la pregunta, la verdad, porque me pareció un poco larga, no sé. Sí, es que además con lo de los menores mayores... Me lié con menores y mayores, yo creo, porque aquí en Alemania es que el sector cuidados es completamente, no se encarga de esto nadie, vamos, o sea, nadie que no sea... cuidado. Bueno, lo que preguntaba básicamente es que si el sector cuidados debería de considerarse como un sector estratégico y que debería de pasar básicamente a gestión pública. Punto. Pues sí, la verdad, todo lo que sea gestión pública mucho mejor que gestión privada, porque o sea, vamos a ver, no hay más que ver los trabajos que están pagados por el sector público, por lo menos en Alemania, y los privados. Es que, vamos, la seguridad que tienes y las condiciones no tienen nada que ver. Y aparte la gente, ¿no?, que también da un poco la sensación de que estamos hablando con números y al final estamos hablando con gente. O sea, no puede depender de una empresa o de un empresario de cómo va a estar esta gente cuidada, ¿sabes? Que decir, todo lo que tenga que ver con el sector cuidados tiene que estar, no sé, en cierto modo protegido, ¿no? Por una ética, por algo, ¿no? Por una seguridad, no sé, me parece lo lógico. Es que no entiendo qué pasa, que no es así. A mí no me cabe. Yo aquí, si puedo añadir, estaría genial que fuera público siempre y cuando la formación corra a cargo del Estado también. Es decir, muchas veces, muchas de las mujeres migrantes a lo mejor sí que tienen formación en el sector cuidados de cualquier, que sea sector geriátrico o de los niños y demás, pero esos títulos no se convalidan en los países en los que residen, o les gustaría poder acceder a los estudios, a la formación sobre el sector cuidados, pero suelen ser educación privada. Por ejemplo, aquí en Irlanda no hay educación pública. Entonces, sí, me parecería genial que el Estado se encargase del sector cuidados, porque es una cosa que es básica y que es un poco la espina dorsal que sustenta los estados y el capitalismo básicamente, pero siempre y cuando la formación debería ser pública también, debería llevarla el Estado y formar a todas las personas que queramos formarnos en este sector,
y que sea la educación y la formación que sea completamente pública para poder acceder a estos puestos de trabajo. Sí, de hecho esto pasó en 2014 cuando hubo esta ola de inmigrantes masivos a Alemania, de enfermeros y enfermeras, que eran las propias empresas, porque aquí al final o sea, lo que viene siendo los hospitales y todo esto es gestión entre privada y pública. Bueno, pues todas estas empresas que cogían a gente, les daban una formación de tantos meses donde les enseñaba alemán, el título como que se lo convalidaban, no sé cómo exactamente. Y claro, esa gente estaba firmando unas cláusulas súper abusivas que después les mandaban a trabajar, les mandaban a hacer unas horas increíbles o les mandaban a trabajar de un lado a otro de Alemania. No podían irse, no sé si era como... Tenían un periodo de mucho tiempo de que no se podían ir o tenían que pagar una multa de 6.000 euros, una cosa así, que al final se hizo como una especie de movimiento, aquí con el 15M también, recuerdo, grupo de acción sindical, y todo esto al final se llevaron las denuncias y se les cayó la cara de vergüenza y tuvieron que anularlo. Pero es verdad lo que dices tú, de que obviamente esto tendría que hacerlo el Estado, no una empresa privada, que al final lo que está es formando gente y los tiene ahí a trabajar y vas a trabajar hasta que yo quiera porque yo te he pagado la formación. O sea, esto es... Sí. Eso fue duro, me acuerdo. Y volviendo un poco al tema de la discriminación, que hablaba Nerea antes también de la triple discriminación, ¿no? Además de esta discriminación, dice Juan, es el que pregunta, perdón, me consta que muchas mujeres necesitan de otras mujeres que les cuiden de los hijos, que era lo que estabas contando tú antes también, Nerea, ¿no? O renunciar incluso a tenerlos, ¿no? Para poder romper ese famoso techo de cristal al que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso en el que nos vemos un poco atrapadas, ¿no? Difícil esta pregunta, yo creo. Bueno, a lo mejor voy a ser un poco tal, pero aboliendo el capitalismo. Es que, sinceramente, o sea, vamos a ver, este sistema no se sostiene. Es que no se puede. O sea, si quieres romper el techo de cristal y tienes familia, vas a tener que contratar a otra mujer o a otra persona para que se encargue de tu casa, porque ya te digo yo que tu marido no lo va a hacer. Entonces, un poco es el tema de eso, ¿no? De lo que comentaba antes, que hay padres que se nota que quieren estar con sus hijos, pero no pueden porque están sobreexplotados, porque el capitalismo te obliga a ser productivo de lunes a viernes o a lo mejor quizás más. Y en unas horas que son completamente, que hay veces que son muchas más de 8 horas y que 8 horas igualmente deberíamos empezar a reducir ese tipo de horas que son muchas. Entonces, pues, el tema del techo de cristal, creo que lo comenté en la charla de París, que a mí el techo de cristal me da un poco igual porque yo no tengo un techo de cristal, yo tengo una plancha de pladur encima, o sea, yo no puedo seguir más arriba, o sea, es que yo soy la base, no puedo acceder más arriba. Mi jefa es la que está intentando romper el techo de cristal, pero para hacer eso me tiene que contratar a mí. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues creando un sistema en el que las necesidades básicas estén cubiertas, creo. No sé, Norma, si quieres decir algo, pero ahora mismo bajo el capitalismo yo no veo una solución. Sí, es que tampoco veo una solución, más allá de... Bueno, nosotras, por ejemplo, estamos en países donde se trata mucho... Bueno, se contratan mucho niñeras, babysitters, pero en España esto lo hacen los abuelos realmente. Al final ni siquiera estás pagando, ¿sabes? Quiero decir, y por otro lado es como, bueno, entonces la conciliación no es posible nunca, ¿no? Porque... Claro, si tú no quieres a lo mejor tener que contratar a una persona, sabes que a lo mejor pues tú tampoco vas a poder hacer todo lo que quieres. No sé, es que realmente a mí hoy en día personalmente esto yo personalmente, ¿vale? No veo yo en mi vida cómo yo podría lidiar con esto. O sea, o contratas a una persona para que te cuide a tu familia, incluso te haga de comer o lo que sea, como estoy viendo yo que hacen otras casas, ¿o qué haces? ¿Dejas de trabajar? No sé, depende. Es que no lo entiendo, porque también estamos hablando de que a lo mejor hay gente que su vida laboral es importante, quiero decir, que tiene unas metas más allá de si no es algo más personal, ¿no? Pues yo quiero llegar a esto porque esto me llena, ¿no? Porque este ha sido mi objetivo, quiero ser capaz de poder hacer esto. Entonces,
Pues yo lo que veo, pues que las mujeres cada vez tienen hijos más tarde, que la gente pues no hay niños. Aquí, bueno, está empezando pues porque están incentivando mucho con ayudas y demás, pero al final yo no veo una solución clara tampoco. Yo lo que veo es que al final vas a tener que elegir. O te conviertes en medio explotadora teniendo una persona que trabaje para ti, aunque también estábamos hablando de que trabajar en cuidados no debería de ser algo que tampoco debería ser un problema, ¿sabes? Que decir, tampoco, no digo que es un problema que yo vaya a cuidar al hijo de alguien, ¿sabes? Siempre y cuando se respeten unas condiciones mínimas. Y para eso también tienes que tener un buen salario. Quiero decir, una persona que trabaja en el supermercado no me va a contratar a mí para cuidar a su hijo 20 horas a la semana. Porque yo le estoy saliendo en más de 1.300, 1.400 euros brutos, ¿sabes? Para que yo pueda llegar a 1.000 euros por media jornada. Entonces, es que al final, no sé, creo que son muchas cosas a tener en cuenta y muchísimas posiciones diferentes, y la verdad que yo no tendría ni idea de cómo solucionar esto, más allá de eso, de que el Estado proporcione a lo mejor la gente que cuida, ¿sabes? Ya que tú pagas, no sé, incluso pagarlo aparte en unos impuestos o pagar una tasa aparte, y de que el Estado pues se encargue de tener gente que trabaje con unas condiciones dignas. Otra cosa no. Nerea decía abolir el capitalismo, yo subo más, abolir el sistema patriarcal, ¿no? Que eso, claro, van de la mano. Van de la manita y están ahí presentes. Hace unas semanas, de hecho, teníamos un taller de formación con Vanessa Angustia sobre feminismo y la lucha feminista y LGTBI, y justamente quería haceros una pregunta que nos hace Vanessa a través del chat de Facebook, ¿no? Bueno, quería sobre todo ella, ¿no?, daros las gracias por esta conversación tan personal, que completamente de acuerdo con ella, porque sabe lo que cuesta, ¿no?, ser valientes, y es un orgullo para nosotras. Lo que pregunta ella es cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Qué red de trabajo y cuidados para dar eco a la realidad y transformarla? Y muchas gracias a las dos, ¿no? ¿Quieres ir tú, Norma, o empiezo yo? Empieza tú. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo me pillas un poco así, porque supongo que dar visibilidad al sector cuidados, y como decía un poco antes, de empezar también a cambiar el imaginario colectivo de lo que es el sector cuidados, que eso también hace mucho. Y bueno, como hemos estado comentando, quizás más protección que no el gobierno, no sé, depende. Los partidos políticos que tengan en cuenta, por ejemplo, a nosotras, a las trabajadoras a las niñeras, a demás, y también escucharnos, pero no de una manera paternalista, sino de que también podamos estar dentro de esos procesos de políticos o para hacer movimientos y demás. Yo, por ejemplo, os doy mucho las gracias a Izquierda Unida Exterior, ¿no?, a mi federación, que es verdad, yo siempre he sido muy activa políticamente, pero desde la Federación de Izquierda Unida Exterior se me ha empujado mucho para estar aquí, y la verdad es que para mí, siendo trabajadora del sector cuidados, que sea la coportavoz de una federación, dice mucho también de la federación, ¿no? Entonces, incluso dentro de la izquierda, muchos partidos políticos de la izquierda se hablan de esto, porque ahora mismo está en el eje político, estamos en todas partes y todo el mundo parece que entiende de este sector cuidados y de cómo nos explotan y demás, pero a lo mejor no nos dan tantas voces, en el sentido de se ponen a hablar esas personas, pero a lo mejor de manera más abstracta. Aquí, por ejemplo, estamos Norma y yo, que somos militantes de Izquierda Unida, aquí en Exterior, y las dos tenemos voz y voto, y estamos Norma como coordinadora, yo como coportavoz. Quiero decir, eso también es un poco esta manera de la izquierda, que tiene siempre de estar hablando de la clase trabajadora y tal, de manera un poco más desde arriba, cuando... Oye, que nosotros también somos clase trabajadora, pero que también estamos haciendo política. Quiero decir, es un poco de darle la voz a la clase trabajadora o al sector cuidado
no es solo hablar de nosotros, sino que nosotras hablemos. Vale, creo que eso es súper importante. Una vez que ya estemos haciendo eso y vayamos viendo que no los, ¿cómo se dice?, los literatos de izquierda vayan diciendo de sí, la clase trabajadora y el sector cuidado está muy, sino que nos dejen a nosotras hablar de nosotras mismas y de nuestro sector y de cómo podríamos mejorarlo. Yo creo que eso también es una cosa muy importante a tener en cuenta desde dentro de la izquierda y desde los partidos políticos. Y esa es, creo que, un poco el primer pasito. Sí, yo opino lo mismo, que creo que es muy importante que a veces se dé la voz, ¿no? Se visibilice a gente, ¿no? A veces nos parece... incluso nos parece raro que una persona a lo mejor incluso que no pueda tener estudios, ¿no? Pueda tener incluso a lo mejor un cargo o algo, pero que al final hay que representar lo que estamos defendiendo también, y creo que es importante, ¿no? Que se pueda hablar, y además abiertamente y para todo el mundo, claro, y eso, sobre todo que nos entienda todo el mundo, porque casi todo el mundo también lo ha vivido. Está muy bien hablar a lo mejor de la explotación laboral, pero quien más lo sabe es quien lo ha sufrido y quien lo va a poder explicar mejor, sin teoría, porque realmente ya lo has vivido. En cuanto a lo de visibilizar también, a mí me parece un buen ejemplo lo que están haciendo las Kellys, quiero decir, acción, salir, organizarse. Cuando estás dando, mal dicho, la chapa, ¿sabes? Llegará un punto que ya no, tu cabeza ya no da marcha atrás, ¿no? Que cuando llegas y ya coges, o sea, cuando ya hay algo conquistado, ya no piensas mucho en quitarlo. No sé, también un poco, por ejemplo, como está pasando en España, yo qué sé, hay cosas ahora mismo sobre el feminismo que ya nos parecen una barbaridad cuando hace unos años no. Por ejemplo, quiero decir, se va conquistando poco a poco, y creo que tenemos nosotras mismas incluso que organizarnos, ¿no? Que hacer como están haciendo ellas, pues salir a las calles, darnos, no sé, hacernos ver. Seguramente mucha gente ni siquiera se lo plantea, incluso gente que a lo mejor incluso tiene babysitters no se plantea que tú estás contratando a una persona 2 horas al día para que vaya a recoger a tu niño de la guardería, y que esta persona tiene que tener 4 familias más para cubrir 40 horas, a lo mejor para que te llegue tu salario, y que no tienes ni un contrato, porque nadie te hace contrato por 2 horas, ¿sabes? Quiero decir, es que es precario en sí ya, porque muy poca gente puede pagarse una babysitter a tiempo completo. Yo he tenido, antes cuando era nani, he tenido jornadas laborales de 12 horas, porque ese día me habían llamado para 3 casas diferentes y digo, bueno, pues lo cojo porque mañana no sé si me van a llamar, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Es que es como una bola ya de que se te hace de precariedad en sí. Y bueno, lo que comentaban antes, yo ahora estoy, por ejemplo, aunque a veces sigo siendo nani, estoy en el sector turismo, y eso también es precarización pura, ¿sabes? Yo salto de uno a otro, y al final es como, siempre estoy animando a la gente pues para que nos movilizamos, hagamos algo, pero cuesta mucho. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo, sobre todo desde organizaciones como Izquierda Unida, que da muchísima visibilidad, ¿sabes? Y dices, oye, que no estás solo, que aquí estamos todas y que vamos todas a hacer algo, ¿sabes? Salir a la calle o bien por redes, como sea, no sé, moverse más. Creo que la gente no se mueve lo suficiente. Y yo, vamos, siempre que nos hemos movido ha funcionado, siempre. Es igual un buen momento para hablar, bueno, de nuestra federación, ¿no? Que un buen espacio también para movilizar y unirse y trabajar en conjunto este tema, o muchísimas más de las realidades de la inmigración en el exterior, es militar. Se puede ser simpatizante. Os animamos a que visitéis nuestra página web, a que busquéis si hay asamblea cerca de vuestra ciudad o en vuestra ciudad, o incluso si no hay asamblea, también tenemos una asamblea de Izquierda Unida Global fantástica en la que milita Nerea. Así que nada, os animamos a que a este momento, bueno, acción, ¿no? Decía Norma, acción. Bueno, pues la acción empieza un poco también buscando esos espacios en los que poder llevar estos temas y poder defenderlos y pelearlos para que haya una respuesta política también, ¿no? Bueno, si queréis podemos ir cerrando, no sé, el minuto de oro que dicen en la televisión en los debates, ¿no? Así que os doy la palabra. Nada, yo por mi parte, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos hemos excedido un montón, estoy viendo, espero que os haya parecido interesante. Y bueno, una reflexión que
he leído durante estos días con el tema del coronavirus y las trabajadoras que están en los supermercados, las cuidadoras y demás, que hay muchas veces que decimos que son héroes, que son heroínas, que sí, porque al fin y al cabo la clase trabajadora son siempre la que nos salva, pero también un poco son rehenes, en el sentido de que no tenemos ninguna opción a decir que no. Es decir, hay mucha gente que obviamente esto es una pandemia mundial, hay mucha gente que está muy preocupada por coger el bicho y pegárselo a sus familias, los riders, los trabajadores de delivery, ¿cómo se dice? De entrega, bueno, no sé, el Amazon y este tipo de cosas, que se me va un poco el idioma. Y nosotras, las trabajadoras del sector cuidado, los supermercados, enfermeras, doctores y demás, pero es que no tenemos opción, es decir, sí, somos muy heroínas y somos muy héroes, pero es que no, la sociedad no nos da opción a decir, no, yo me gustaría quedarme en mi casa porque tengo tengo problemas de salud, o uno de mis hijos tiene asma o cualquier cosa así. Entonces es un poco también una reflexión de, sí, somos héroes, pero también necesitamos recursos, necesitamos protección, y necesitamos que cuando las enfermeras, los doctores o nosotras o los trabajadores de Amazon y tal nos pongamos en huelga, que nos apoyéis. Nada, yo quería dar las gracias también a todas las que nos escucháis y a Izquierda Unida porque se están haciendo estas jornadas de formación que me parecen muy interesantes, porque además ya que mucha gente, no es mi caso aquí, pero sé que mucha gente en España, en otros sitios, no puede salir de casa y eso se hace muy, muy duro, y creo que es muy importante también, pues intercambiar, no sé, opiniones sobre todo esto y parece que se avecina una crisis bastante fuerte, o sea, simplemente animar que hay que tomar acción. O sea, sé que es muy difícil muchas veces, sé que es difícil movilizarse, pero que está demostrado que cuando salimos a la calle y cuando nos unimos, sabes, que podemos cambiar cosas, incluso desde las bases, desde la propia calle, o sea, como militantes o incluso simpatizantes o incluso simplemente pues gente que se acerca a echar una mano. O sea, lo hemos visto, yo lo he visto empecé hace no mucho tampoco aquí, y antes estuve pues un periodo muy cortito en el 15M y en plena crisis de aquel momento, y sí se pudieron hacer cosas. O sea, creo que de verdad más que nunca tenemos que estar unidas las trabajadoras y todo el mundo en general para cambiar las cosas. O sea, es el momento de que esta crisis no se quede, o sea, no caiga en nada, de que hagamos un cambio, un reseteo general. El sistema en esto no es sostenible, o sea, no se sostiene por ningún lado, o sea, hay que cambiar cosas. Entonces, obviamente no vamos a conquistar la luna en un día, pero sí pequeñas cosas como, por ejemplo, pues no sé, que tengamos más derechos, que se visibilice toda la gente que trabaja en negro y que ahora mismo no puede tener ayudas, o sea, que estas cosas no pueden pasar. También el hecho de que nos tomen a las cuidadoras como alguien importante en toda esta cadena. No sé, yo animo muchísimo porque he conocido a gente increíble militando y creo que es buenísimo, y creo que realmente hacemos muchas cosas que parece que no se ven, pero están ahí, y que uniendo fuerzas seguro que podemos conseguir mucho más, y os animo a todos a dar el paso, y a todas. Bueno, pues con este fantástico cierre tanto de Nerea, que es coordinadora de Izquierda Unida en el Exterior, como Norma, que es coordinadora de la Asamblea de Izquierda Unida Berlín, con estas dos mujeres fantásticas, ¿no?, que están trabajando ahí a tope. Cerramos el taller de hoy recordándoos que sigáis a las redes de Izquierda Unida Exterior, que la semana que viene tendremos un taller sobre vivienda, construir, regular y expropiar. Así que nada, que tengáis buena... ¿Sí, Nerea? No, perfecto, expropiar, me encanta. Sí. Expropiar, nos encanta. Bueno, así en petit comité. Así que nada, buenas tardes y nada, nos vemos por las redes. Adiós. Muchas gracias, Alicia. Chao. Gracias.